¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a hablar un poco de lo que fue el año 2024 para Eclosión Bichera. Así que, ¡comencemos! Bueno, amigos, antes que nada quiero desearles que tengan un excelente año 2025 que ya está iniciando el día de hoy. Que tengan principalmente salud, que de ahí se desprende todo. Teniendo uno salud, pues ya puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Y pues lo demás, ¿no? Que se cumplan sus propósitos, sus sueños, que estén muy bien con la gente que está a su alrededor, que disfruten de verdad de este año y pues que le echen muchas ganas para cumplir sus objetivos, sus sueños. A veces uno quiere hacer las cosas y que sucedan muy rápido, pero pues a veces la vida no es así, ¿no? A veces cuesta un poquito de trabajo hacer las cosas y pues no queda más que esforzarse. Es más, como se dice por ahí, no es más una carrera de resistencia que una carrera de velocidad. Entonces, mientras uno tenga, pues no digamos bien planteados nuestros objetivos o nuestros sueños, pero que tengamos más o menos una idea de lo que queremos, hay que tirarle a eso, y sobre el camino puede haber algunas curvas, ¿verdad? En las que se va uno para un lado, se va uno para otro, y poco a poco vas pues creando realmente lo que tú quieres y viendo a dónde puedes llegar, porque es muy irreal decir que todo lo que se sueña se puede conseguir. Pues tal vez no, pero sí podemos disfrutar el camino. Creo que eso es lo más importante. Vaya uno con un objetivo, que supuestamente tiene uno un objetivo claro, y vas avanzando y tienes que ir disfrutando todo el proceso. Si a la mitad te das cuenta de que realmente eso no es lo que tú querías y quieres cambiar para otro lado, vámonos para el otro lado, pero siempre disfrutando lo que estamos haciendo. Eso es lo más importante, porque en una de esas no sabe uno qué puede pasar y a lo mejor no vamos a llegar a ese destino que queríamos, pero que al menos hayamos disfrutado ese trayecto hacia ese objetivo, ¿no? Yo de esa manera lo veo, y pues me ha costado también entender esas cosas. Yo he tenido pues muchos problemas existenciales a lo largo de mi vida, ¿no? En el que de repente digo, pues creo que todo lo que hice no sirvió de nada, creo que ahora ya tuve que cambiar para acá, y entra uno como en este tipo de depresiones o de que se acompleja uno, y poco a poco hay que ir entendiendo que la vida es esto, es todo lo que viviste. No es que no haya hecho yo nada de mi vida, es todo lo que ya hice de mi vida tiene un valor, y pues con eso soy la persona que soy ahora gracias a todo eso. O sea, todo sirve, y a veces sufrimos demasiado la vida. Hay que disfrutarla lo más que se pueda, yo creo, ¿verdad? Pero bueno, creo que ya me estoy desviando a otros temas más escabrosos. ¿En serio? Entonces, mejor vamos pues a lo que vinimos. Simplemente era eso, era desearles pues que tengan un gran año, que espero que este 2025 sea muy bueno para todos ustedes, que para muchos sea el año que estaban esperando, ¿no? Que este sea en el que realmente se cumplen las cosas que han estado buscando por mucho tiempo, y si no, pues esperemos tener vida para ver más años y poder, en alguno la tenemos que pegar, ¿cómo no? ¡Ojalá! Y mientras nos rodeemos de gente pues de buena gente que nos ayuda, gente que nos apoya,
tarde o temprano vamos a lograr ese éxito que estamos buscando todos, ¿no? Siempre queremos tener un éxito, a la mejor, no es el éxito no es lo mismo para todos, cada quien tiene su propio éxito, así que solo hay que echarle ganas, amigos, hay que echarle ganas y hay que disfrutar la vida, eso es como yo lo veo. Así que, pues habiendo dicho todo esto que yo quería decir, nada más feliz año y vean hasta dónde me llevó, pero bueno, de verdad se los deseo de todo corazón. Y pues bueno, en este video yo lo que quiero hacer es platicarles un poquito de lo que viví en este año 2024 que acaba de finalizar. Y es que este año pues fue el primer año en el que yo pues me estuve dedicando de lleno a esto de los animales, de los reptiles en específico, ¿verdad? Y creo que habiendo culminado este año, ya estando empezando este nuevo año, creo que fue un muy buen año para mí. El 2024 fue un año muy bueno. Yo venía de algunos años malos, que anduve por ahí con algunas depresiones, con problemillas, ¿no? Unos pedillos, compa. Desde que inició la pandemia me pasaron varias cosas que bueno, no me voy a poner aquí a sacar mis traumas, ¿verdad? Menos mal. Para eso están los psicólogos, pero sí tuve algunos problemas desde arrastrando y desde antes, ¿verdad? Pero como que con la pandemia se intensificaron muchas cosas y sí la pasé mal varios años. Y este 2024 fue muy bueno, o sea, siento que es donde, no quiero decir que ya sé lo que quiero hacer de aquí en adelante de mi vida, ¿no? Pero encontré algo muy importante que fue esta cuestión de los animales. Esto me ayudó mucho, o sea, empezar a crear este criadero, inicio de, pues sí, este criadero, vamos a decirlo, ¿no? Dicen para que, algunos dicen que para que se hagan las cosas hay que creérselas primero, entonces yo ya voy a decir que esto es un criadero de reptiles. Entonces, iniciar este criadero me ayudó mucho, estar conviviendo con los animales, porque los animales siempre me han gustado, o sea, toda mi vida me han gustado los animales y yo ya tenía tiempo sin tener pues animales y retomar esta parte y empezar a aprender de estas nuevas especies que yo no había tenido y estar el día a día con ellas, teniendo que hacerlo, porque a veces esta cuestión de las depresiones, te encierras en tu mundo, te encierras en tu cabeza, nada más estás pensando cosas, estás pensando todo lo malo que te ha pasado, todo lo malo que te puede pasar y no haces nada. O sea, te clavas en ese mundo que es un círculo vicioso que no te lleva a nada. Y a veces lo que necesitas, pienso yo, y que es lo que siento que me ayudó mucho, es que necesitas hacer cosas, pero por mucho que tú sepas que necesitas hacer cosas, no quieres hacer cosas. Tú quieres estar ahí nada más metido en tu mundo. Y cuando me decidí a tener mis animales y empecé a ocuparme en ellos, porque realmente sí es un trabajo, o sea, estar al pendiente de los animales y más cuando vas sumando más y más y más animales, diario tienes algo que hacer, no es que los puedes dejar ahí una semana, no es que nada. Y eso a mí me ayudó mucho a salir de estas cuestiones que yo tenía, y pues por eso digo que este año ha sido muy bueno para mí. He encontrado un objetivo nuevamente que quiero lograr, y que ahí voy paso a paso sin desesperarme, tranquilo, y lo que decía al principio, ¿no? Disfrutando del camino. Yo, a pesar de que mis animales los compré, los primeritos los compré desde finales del 2023, pues yo hablo ahorita del 2024 porque es el primer año completo que yo ya tengo animales y que ha ido creciendo esta cuestión. Incluso también el canal me ha ayudado muchísimo, es algo que
que yo de algún modo ya tenía tiempo queriendo hacer algo en YouTube y logré pues amalgamar estas partes, ¿no? Esto de los animales con esto de YouTube y yo pues lo he disfrutado mucho, lo he disfrutado mucho y he ido creciendo en ambas partes, tanto con el canal como con mis animales. Yo empecé comprando en ese primer animal al que asistí a finales de 2023, compré tres gecos leopardo, y una pitón bola. Eso fue lo que compré, fueron mis 4 primeros reptiles que compré. Y ahorita ya bueno, digamos que gecos leopardo como ya míos destinados a reproducir, tengo 5 gecos leopardo y pitones bola tengo 15 pitones bola. Eso en un año, pasadito de un año. Ya tengo 15 pitones bola, 5 gecos leopardo, tengo una serpiente rey negra mexicana, tengo una serpiente maicera. O sea, yo no lo hubiera pensado cuando empecé con mis 4 animales, no hubiera pensado que un año después iba a tener este avance en cuanto a ejemplares. Yo pensaba ir como más despacio tal vez, ¿no? Y pues yo estoy fascinado, o sea, y sé que no va a parar aquí, sé que vamos a ir aumentando. Aparte de estos animales que tengo para en algún momento reproducir, que les acabo de mencionar, pues ya tengo crías, o sea, este año ya tuve crías de geco leopardo, algo que yo no pensé, en ningún momento pensé que en este año 2024 que acaba de terminar, iba ya a tener crías de alguna especie, no lo pensé. Yo pensé que con suerte en 2025 iba a tener por ahí mis primeras crías y pues en este año tuve crías, tuve ya 7, tengo 7 crías de geco leopardo, que esas pues no pienso quedármelas todas, la verdad. Algunas pues saldrán a la venta en estos próximos meses. Ya les estaré avisando por si alguien se interesa en alguna de ellas. Pero, o sea, eso fue fantástico y no saben cómo lo disfruté. Y he aprendido bastante, o sea, sobre estos animales. He seguido tratando de informarme. Ha sido una gran experiencia, de verdad. Si ustedes por ahí tienen esa intención de tener pues este tipo de animales y todavía no se animan o no lo han hecho, de verdad que vale mucho la pena, se aprende demasiado. Es muy interesante todo este mundo de los animales y les digo, en específico a mí es algo que me hacía falta. Yo estaba tan metido en mis ondas que siempre mi vida era tan rutinaria y esto ha venido a quitarle esa rutina. Esto ha venido a darme diario, pues diario hay algo que pasa, algo diferente, algo que voy aprendiendo y eso es poner a trabajar a tu cerebro, ¿no? Empezar a meterle nueva información, empezar a moverlo, a pensar en cosas que te van a llevar a algo y no estar nada más dándole vuelta a tu pasado que te ha causado conflictos, que te ha causado traumas. Empiezas a meterle otra información y la demás se va perdiendo por ahí. Eso a mí me ha ayudado mucho. Digo, no soy quien para decirles, hey, los animales son una gran terapia, ¿no? Los animales los van a sacar de la depresión. No, yo, ¿quién soy para poder aseverar eso? Yo les digo, como siempre en todos mis videos, les platico lo que yo he vivido, lo que yo vivo con mis animales, lo que yo he vivido, lo que a mí me ha ayudado, pero no todo es para todos, ¿ok? Entonces eso es muy, muy importante. Y esto de los animales, pues tampoco es de que cualquiera puede tener estos animales, porque para
o cualquier tipo de animal. Porque ¿para qué? Para tenerlo necesita mucha dedicación, necesita gustarte hacer esto, porque no es todo lo que vemos bonito de los animales, no es mira qué bonito el gecko, mira qué bonitos colores y ya. No, es que los geckos hacen del baño, las serpientes hacen del baño y hay que limpiar. Y hay que hacerles limpieza de todo. Y esas son partes que pues no a todos les gustan. Aunque te gusten los animales, no te gusta estar limpiando popós y más cuando vas teniendo más y más y más animales, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que todo esto te guste. Muchos están o estamos, me incluyo, empezando en esto de los reptiles y viéndolo también como más allá de mis mascotas, viéndolo también como un posible negocio. Yo digo, a mí no me da nada de... No me da miedo decirlo, ¿no? Muchos como que no quieren decir, es que yo mis animales los tengo para hacer negocio, ¿no? Porque pues no sé por qué, o sea, a lo mejor le tienen miedo a lo que mucha gente dice, ¿no? Pues de las personas animalistas, ¿no? Y que dicen que pues no hagas eso con los animales, este tipo de cosas que no nos vamos a meter en ese asunto. Cada quien tiene su forma de pensar y yo respeto a todos. Pero yo sí lo digo abiertamente, esto yo lo veo también como un negocio y desde mi primer video en este canal, yo les dije, de hecho el video se llama ¿Cómo iniciar un criadero de reptiles?, ¿no? Entonces, esa ha sido mi intención desde el primer día, hacer un criadero de reptiles y de ahí poder en algún momento tener alguna ganancia de vendiendo los ejemplares. Pero como yo pienso que como todo negocio, si lo quieres ver como negocio está bien, pero no todo va a ser dinero para acá, dinero para acá, dinero para acá, dinero para acá, no. Hay que invertir. Para cualquier negocio hay que invertir. Y más allá de invertir dinero, que también a muchos les cuesta o nos cuesta, ¿no? Porque queremos comprar animales, pero no queremos gastar en racks para tenerlos mejor, o no queremos gastar en veterinario para que los animales estén sanos. Todo es inversión y para todo hay que invertirle, no nada más en comprar los animales, en todas sus necesidades de los animales para que los animales estén bien. Y para que si tú quieres si quieres que esto sea un negocio, tienes que tener a tus animales bien para que las crías que después quieras vender estén bien y tú puedas vender y la gente te pueda comprar porque tienes animales de calidad, animales sanos. Es así como yo lo veo. Pero lo que yo les decía es, más allá de esta inversión monetaria que pues sí es fuerte porque este tipo de animales no son baratos, más allá es la inversión de tiempo. Es muchísimo el tiempo que le vas a invertir si quieres tener a tus animales bien. Si te vale gorro y los vas a dejar ahí que esté la popó 3 días, una semana y nada más yo les limpio cada semana, pues a lo mejor va a ser más sencillo para ti, pero que también van a estar tus animales. Entonces, si tú quieres tener bien a tus animales y hacer las cosas bien, te tiene que gustar. No es nada más, oye, vi un video en el que hay unas personas en Estados Unidos que tienen cientos o miles de serpientes y son millonarios por vender las serpientes. Entonces yo voy a hacer eso porque yo quiero ser millonario. Pero a la hora de la hora tienes una serpiente y dices, ay, qué asco limpiarle, ay, no, yo no quiero limpiar, ay, que se esté, o así, no. Nunca vas, o sea, ni siquiera te va a funcionar. No es de que el animal va a estar mal, pero a final de cuentas te vas a hacer millonario, ¿no? Nunca va a pasar. Para que sea algo tienes que comprometerte con tu negocio. Si lo quieres ver como negocio, tienes que comprometerte con tu negocio. Y para hacer eso, yo creo que para lograr ese compromiso te tiene que gustar. Si no, busca otro negocio que te guste, que te apasione. Porque una serpiente se va a tardar, tú la compras y se va a tardar 2-3 años en darte crías. ¿Y esos 2-3 años qué? Si no te gusta estar con ellas, convivir con ellas, volvemos a lo mismo, ¿no? Hacerles su limpieza, todo, alimentarlos, todo eso, si no te gusta, no vas a aguantar los 10 años a que tengas las crías, van a pasar 6 meses y ya vas a andar deshaciéndote de tus animales. Necesitas hacer algo que te apasione y a mí realmente sí me gusta, me apasiona mucho.
hay aspectos que no me gustan tanto, como es pues tener que darle un ratoncito a una serpiente, ¿no? Y estas cuestiones que la verdad a mí sí me causan cierto conflicto, y que poco a poco me he tenido que ir acostumbrando porque es parte de, y tampoco es que yo esté haciendo que sea un crimen lo que yo esté haciendo, o sea, es la naturaleza y las serpientes comen ratones, ni modo, eso es lo que comen, así como los leones comen cebras y pues muchas otras animales, ¿no? Que comen otros animales, nosotros mismos comemos otros animales. Entonces, sí es algo que te debe de gustar mucho. Y yo me la estoy pasando muy bien, la verdad. Estoy disfrutando cada momento de mis animales. Les digo, ya este año tuve la fortuna de tener algunas crías de gecko. Si no las hubiera tenido, de todas formas, yo seguiría bien metido en esto porque lo disfruto el día con día, disfruto convivir con mis animales, disfruto darles de comer, disfruto limpiarles, de verdad lo disfruto. Podrán decir eso, no te creo. Yo lo disfruto, cada momento lo disfruto. Estar quitándoles la popó es un momento que lo disfruto, o sea, sé que es parte de y lo disfruto. ¿Estás demente? En ocasiones hay cosas que no nos gustan tanto, ¿no? Chihuahuas, tengo que estar formado aquí 1 hora en la fila del banco. No lo quisiera hacer, pero si ya estás ahí, disfrútalo, ponte a chismear, a ver qué hacen, a la señora que se está peleando allá con el cajero, disfrútalo, busca la manera de disfrutar cada momento, y creo que esa es pues lo que te va a hacer feliz. Hay que buscar disfrutar cada momento. No digo que yo sea el hombre más feliz del mundo y que mi vida es perfecta y que ya disfruto todo, cada momento. No, también me enojo y también de repente me desespero. Y ha habido un día en que digo, no, hoy no le limpio a los geckos. Ya estoy muy cansado, ya quiero dormir. Mañana les limpio. Sí me ha pasado también. O sea, y creo que es normal, es humano esta parte, pero en la medida de lo posible, pues hay que tratar de estar lo mejor que se pueda, ¿no? Y creo que no sé si otra vez ya me estoy desviando mucho del tema. No. Bueno, sí. Pero créanme que yo en mis videos, yo no sé de qué quiero hablar en determinado video, pero no tengo un guión. Yo trato de ser lo más natural con ustedes. En mis primeros videos traté de tener un guión y no, o sea, no me gustaba, se hace uno muy cuadrado, no sé. Entonces yo trato de fluir y de decir lo que yo pienso, no guardarme nada, no tener un guión para decir, oye, no puedes decir esto, oye, no te vayas para acá, oye, que no te vean que eres pues que también cometes errores y que también eres vulnerable, ¿no? Tú eres un perfecto. No, pues eso no se trata de ver eso. Si queremos ver eso, lo podemos ver en otros lados, ¿no? Entonces, pues amigos, regresando al tema, lo que quiero decir es que yo siento que he crecido mucho en este proyecto, en este año. Algo que no les había compartido porque se me atravesó por ahí, justo cuando se fue. Fíjense, justamente cuando hice mis videos estos de que el canal cumplía 1 año, que si no me equivoco fue el 13 de noviembre, me parece, fue cuando cumplí el año del canal, y justo en esas fechas me salió ya mi resolución positiva, afortunadamente, de que o sea, de que ya tengo mi PIMS, ¿no? O sea, me dieron mi resolución en Semarnat de que ya tengo mi PIMS, tengo mi comercializadora. Precisamente me la dieron el 15 de diciembre, fui a recoger los papeles. Yo desde el primer momento que empecé con los animales, yo tenía la mente enfocada en la PIMS, porque yo desde el primer momento soñaba con reproducir y con más adelante poder vender los animales. Y me tardó este tiempo, o sea, desde el primer momento yo estuve investigando cómo hacer la PIMS, cómo sacarla, cómo hacer, qué hacer.
Y ya que tuve los animales, los primeros animales, empecé con los trámites de la PIMS, busqué quien me ayudara con eso, metí los papeles, todo y pues el proceso fue largo, no es difícil. Siento yo que no es difícil, pero tampoco es tan fácil. Ya les haré un videito más. Es que de repente siento que no hay tanto que decir al respecto, pero algún videito les haré, aunque salga corto. ¡Hey, lo dudo! Que eso es difícil, que a mí me salga un video corto, ¿verdad? Pero les hablaré un poco más de la PIMS, pero pues un año después aquí estoy con más animales, ya con mi PIMS, ya con mi comercializadora. He ido mejorando un poquito pues las instalaciones. Tengo por ahí un par de racks, uno que hice yo, uno que compré. Y pues eso es lo que ahorita voy a tratar de hacer. No digo que no voy a comprar más animales porque les mentiría, pero sí trataré como de invertir un poco más en racks, pues sí, en donde tener a los animales para tenerlos cada vez mejor, más que invertir en más animales, pero pues ahí iremos viendo cómo va eso. Yo finalmente pues quiero agradecerles a ustedes porque su apoyo ha sido muy importante para mí. No sé, y el hubiera no existe, ¿verdad? Pero si yo hubiera empezado este proyecto del canal, por ejemplo, y jamás hubiera tenido un seguidor, pues a lo mejor hubiera llegado el momento en que hubiera dicho, hey, pues mejor aquí ya le paramos, ¿no? Y pues yo, claro que soy consciente de que no iba a tener, de repente en un mes iba a llegar a 1 millón de seguidores, pero he visto que bien que mal ahí vamos creciendo, va creciendo. Yo esperaba en un año al menos haber llegado a los 1000 seguidores, por ejemplo, y no se pudo, o sea, no se pudo. Ahorita la última vez que revisé tenía pasadito de 700 seguidores y yo estoy feliz. O sea, no llegué a mi meta inicial, pero tengo 700 personas que han tenido la molestia de dar suscribir porque algo les gustó de algún cachito de un video que vieron, y eso pues a mí me da todavía más pues más ánimo de seguir con esto, ¿no? De seguirlo disfrutando. Yo lo he disfrutado todo el tiempo, pero viendo que esta comunidad se va haciendo cada vez más grande y que de verdad he tenido muestras de apoyo, de cuando yo tengo alguna duda, de cuando tengo algún problemilla por ahí con alguno de mis animales. Sí hay personas que se meten y me escriben y me dan consejos. O sea, es algo que a mí me hace pues bastante feliz. Y pues quiero agradecerles eso. Y pues también ya digo, para ya ir cerrando este video, pues decirles que sí, que tampoco ha sido todo miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, en balance ha sido un año magnífico el 2024 para mí, pero he tenido por ahí mis problemillas. Por ahí tuve una serpiente que se me murió. Por ahí he tenido problemillas de salud con alguno de mis ejemplares. He cometido errores que me han costado, si no la vida, sí pues la completa salud de alguno de mis ejemplares. Han pasado cositas, no todo es bueno. O sea, ¿cómo decirlo? Sí, no todo le puede a uno salir bien. Hay cosas que van saliendo mal en el camino y que hay que aprender de ellas, sobreponerse y pues hacer todo lo posible para que no te vuelvan a pasar si es que fueron tus errores. Y si no fueron tus errores, si fue simplemente pues mala suerte o no sé cómo llamarle a otras cuestiones, pues ni modo, o sea, sobreponerse a eso y saber que así es la vida, que hay buenas, hay malas, hay altas, hay bajas. Y por eso les digo que esto es como si fuera una carrera, pero de resistencia. Hay que ir echándole ganas siempre, pero adaptándose a las cosas que van pasando.
aprendiendo, siempre aprender, nunca ser esa persona que dice yo ya lo sé todo, yo puedo enseñar lo que sea y a mí nadie me puede enseñar nada porque yo soy experto en eso. Eso no nos va a llevar más que al fracaso. Hay que siempre aprender de todo y de todos. Y hay personas, he escuchado mucho que dicen que pues en esta onda de los reptiles y de este tipo de animales exóticos, como que la gente suele ser muy gacha y no te quiere ayudar y se burlan de ti si te equivocas. Y no les voy a decir que no haya personas así. Sí las hay. Sí hay personas que no te quieren apoyar, que no te quieren dar un consejo, que no te quieren responder una pregunta, porque quieren el conocimiento para ellos, porque no quieren que tú llegues a poder reproducir los animales, ¿no? Porque te ven como una competencia, porque no sé por qué, por muchas cuestiones hay personas así, pero no es nada más en este mundo, esto es en la vida en general. Hay envidias, hay de todo, hay personas buenas, hay personas malas. Y así como hay esas, lo que digo, hay personas buenas, personas malas. Como hay esas personas que no te quieren apoyar, hay muchas personas que te apoyan, ¿sí? A veces a mí me ha tocado que hay personas a las que ni siquiera les he consumido, o sea, no les he comprado un ejemplar a ellos ni nada, y ellos te dan un consejo, ellos si necesitas algo te apoyan y digo, qué genial que haya personas así y esa es mi aspiración, o sea, poder ayudar a los demás, eso es lo que yo quiero hacer, que espero que nunca le niegue yo una ayuda a alguien y si en algún momento lo hago, háganmelo saber, díganmelo en qué la estoy regando, porque yo no quiero llegar a ser esa persona, yo quiero todo lo que yo voy aprendiendo poder compartirlo para que todos aprendamos juntos. Entonces, si les tocó a alguien que no los quiso ayudar, que le hicieron una pregunta y se burló de ustedes, no vayan a desistir por eso. Sigan adelante y hay personas que los van a apoyar y que les van a ayudar y que si ustedes quieren y se aferran a seguir en estas cuestiones, tarde o temprano lo van a lograr y pues aquí yo no soy experto en nada y no es, hay muchísimas personas que saben muchísimo más de lo poquitito que yo sé, pero yo de lo poquito que sepa, que sepa, en lo poquito que los pueda yo ayudar, con mucho gusto siempre estoy pues estoy a la orden. Déjenme en los comentarios cualquier cosa, escríbanme en mis redes sociales. A veces trato de responder yo lo antes posible, ¿eh? O sea, puedo decirles que máximo, o sea, si me escriben en la mañana, a lo mejor en el día no me doy cuenta, pero máximo en la noche ya estoy checando y trato de responder lo antes posible. Si en algún caso me he tardado 1 o 2 días, pues también hay una disculpa, será porque algo se me atravesó, me distraje o lo que sea, pero yo trato de responderles lo antes posible y trato de ayudarles en todo porque hay personas que a mí me han ayudado y es lo menos que uno puede hacer, agradecer en eso. Si yo a esa persona que me ayudó, ella, pues a lo mejor no hay nada en la que yo le pueda ayudar, ¿verdad? Pero hay que ir para abajo, hay muchas personas a las que sí en algo les puedo apoyar y con mucho gusto yo lo voy a hacer, pues siempre. A ver si es cierto. Entonces, amigos, pues creo que como siempre, ya creo que esta es la frase que más digo, pero ya me extendí mucho en este video y simplemente quería hacer eso, en resumen, darles las gracias a ustedes por apoyar este proyecto y pues hacerles ver que si quieren hacer algo, lo pueden hacer. Si yo estoy pudiendo, que digo, no he logrado nada, o sea, yo no soy nadie en esto todavía, pero he ido aprendiendo cosas y está creciendo al menos mi cantidad de ejemplares y esto. Si yo pude hacerlo, si yo estoy logrando dar pasos hacia mi sueño, ustedes también pueden hacerlo, amigos. Y si es lo que quieren, qué mejor que ahorita que estamos iniciando año y que
que eso lo puede hacer uno en cualquier momento, pero tiene uno este chip de que cuando inicia un año es año nuevo, vida nueva, dicen, pues ahorita es el momento, pueden iniciar, ya sea su sueño o sea cualquier otro, háganlo, inténtenlo y va a haber personas que les pongan el pie, pero va a haber personas que les tiendan la mano. Entonces, no quiero ser verme como coach de vida o esas cosas, ¿no? De pláticas motivacionales. Ya es tarde. Pero un poquito sí. O sea, sí era un poquito la onda de este video. Trataré de no estarlo haciendo siempre, ¿verdad? Y no voy a cobrarles consultorías, ni cursos, ni nada, no. Pero sí es como ver con estos pequeños detalles, ver que todos podemos hacer lo que queremos. No al 100%, no, hay cosas que de plano no podemos. Hay que tomarlo en cuenta, pero si nos esforzamos por hacer ciertas cosas, lo podemos lograr. Así que, pues échenle muchas ganas y que este año sea bueno para todos, para todos. Pues bien, amigos, pues ahí una disculpita por el cambio de luz, que ya se está viendo el video más oscuro, pero pues es que como siempre me alargué un montón y ya se me está yendo la luz del día, ya se está haciendo de noche y entonces se está perdiendo un poco de la luz que normalmente uso, que es la luz natural. Entonces, pues hay una disculpita por ese detalle, pero pues fuera de eso, espero que este video les haya servido de algo, les haya gustado, les haya entretenido. Si es así, pues pueden darle like, también pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, regaño, lo que gusten, déjenmelo en el área de comentarios, yo voy a estarlos leyendo todos y a todos les contesto. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado y aún no están suscritos al canal, pues yo los invito a que lo hagan, pueden suscribirse a este canal y si así lo hacen, también pueden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual forma, en la descripción de este video les voy a dejar los links para que vayan a mis redes sociales y pues allá puedan ver lo que tengo por allá y igual pues me pueden regalar por ahí algún like, algún comentario o también por allá en las redes sociales me pueden escribir. Igual a todos los leo y a todos les contesto. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.